Ok, bueno, buenas tardes. Yo decidí grabar, ahorita tengo a Ana aquí, tenía a Leiner, pero bueno, tenemos un problema de conexión, tal vez a Ana también se le caiga la conexión porque está con datos, pero yo voy a empezar a grabar la clase porque mi intención es hacer un recordatorio de la clase anterior y de la clase de hoy que va a ser sobre ética griega. ¿Qué me interesa? Y va a quedar como asignación. Que ustedes para el día miércoles vamos a hacerlo por el WhatsApp y ese WhatsApp va a estar toda la tarde en actividad porque me interesa que ustedes me hagan la intervención de su lectura. ¿Cómo van a hacer esa intervención? La van a hacer tipo video. Ustedes agarran su WhatsApp, se colocan viendo la camarita hacia ustedes y nos cuentan a nosotros la lectura, que cuál es la comprensión. Profesora, a mí me tocó ética griega en la lectura que yo realicé, me tocó Aristóteles y bueno, esto fue lo que yo revisé de los postulados de Aristóteles. Y aparte de eso, vi el video, yo les pasé un video de ética griega de Aristóteles y bueno, esto es mi aporte para la clase. Eso es lo que yo quiero que me hagan para el miércoles. Entonces, ¿qué vamos a hacer el miércoles? El miércoles vamos a estar eh, interviniendo sobre los comentarios de los compañeros y yo voy a estar interviniendo con ustedes, ¿ok? Bueno, vamos hoy a hacer como un repaso, una revisión de la ética griega de todos estos autores. ¿Qué voy a hacer yo en esta primera presentación? Voy a hablarles de los autores para que los puedan comprender cuando los vayan a leer. Entonces, bueno, vamos a ir directamente a la presentación. Por eso la estoy grabando para que ustedes la vean con calma. Entonces vamos a comenzar, esta es la parte 2 de la clase. Vamos a comenzar con la época griega. ¿Se acuerdan que yo les dije en la primera clase que empezábamos en la ética griega con Homero? O sea, Homero, ¿por qué? Porque Homero en su primera parte, en la primera formación que él dio en el libro de la Ilíada y la Odisea, ahí presentación de una ética sobre héroe, de una búsqueda de virtudes, de un arete. ¿Se acuerdan que les dije que el arete era virtud sobresaliente? Entonces, ese aspecto de la época griega va a formar parte importante de la forma en que ellos viven, de la forma como ellos se comunican y de la forma como van a crear, a fortalecer la ciudadanía. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí vamos a comenzar ya dejando atrás a Homero. ¿Se acuerdan que les dije que empezaba con Sócrates? Y los sofistas que lo van a leer, vamos a hablar un poquito de qué partieron eso. En la imagen que ustedes ven allí que está, hay varias personas escuchando dos maestros, los maestros son Platón y Aristóteles. La gente antes, bueno, se manejaba así, vean películas de la época de griega, van a ver que, bueno, que eran personas que eran virtuosas, conversaban, eran personas con un diálogo maravilloso para hablar de esos diferentes temas. Entonces, una de las cosas más importantes de esta época era que se rechazó eso que yo les hablaba en la primera clase, lo cosmológico, los dioses. Ya, que tengo por aquí un compañero. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Aló. Dice que se ha unido. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Aló. Si no me escuchas, me puedes escribir. O no sé, si no puedes activar la cámara, voy a escribirte por aquí. Hola. Ana, ¿se está escuchando bien? Solamente dime eso, si se escucha bien. No voy a hacer que yo esté grabando y no se escuche. Sí, profe, sí, Ah, se está buenísimo. escuchando bien. Sí, perfecto. Yo voy a Yo me escucho continuar por la para... grabación. Chévere, yo voy a continuar Ok, para... ok. Bien, entonces, les decía que se rechaza lo cosmológico, se rechaza la parte de los dioses, porque en lo griego lo más importante es el hombre, el ser humano. Entonces se empieza a preguntar qué es el hombre, cuáles son los problemas del hombre,
todo lo relacionado a los conflictos, los problemas como tal que tiene el hombre. Entonces, lo primerito que se plantea, o los primeros que plantean esta investigación, la realidad física y natural, son los presocráticos, antes de Sócrates. Entonces eran filósofos que constantemente estaban revisando la realidad, la observaban. Cuando ustedes vieron teoría del conocimiento, seguramente vieron cómo en teoría del conocimiento se habló de dónde nacen las cosas, de dónde se originan las cosas, y comenzaron a discutirse todos estos problemas relacionados con el hombre. Entonces, por eso fue que los mandé a leer un poquito sobre, déjenme ver aquí que, los mandé a leer sobre varias partes, Sofista, Platón, Aristóteles, Sócrates, porque están divididas como los diferentes postulados éticos que se dieron. Los sofistas tuvieron antes de Sócrates y fueron como mucho más abiertos a la hora de plantear sus cosas, porque estaban en las calles, ambulaban en las plazas, entonces no tenían escuela, expresaban todo su conocimiento, su dialéctica, su lógica en espacios, ¿no? Y tenían una destreza de hablar en público, tenían una elocuencia para convencer a los ciudadanos, como dice aquí. Pero bueno, de alguna manera había una contrapartida que eran las escuelas, que eso les voy a hablar ahorita. Pero esto que se hablaba en la calle, se conceptualizó después, ustedes lo vieron en teoría como enseñanzas relativas, escépticas, no creían en valores universales, para ellos, tal cual como dice allí, nada es verdad ni mentira, porque todo depende de los sentidos o con el cristal que se mira. Entonces, ellos eran los primeros que empezaron a enseñar como ciertas virtudes y ciertos aspectos desde la ética, pero llevadas más a, como lo ven ustedes allí, a un convencimiento, ¿no? Ahí lo tienen tal cual, vean el hombre que está enseñando en la plaza, no había una escuela específica, y se hace hincapié sobre todo al que el ser humano podía desarrollar sus saberes múltiples, o sea, que tú podías buscar, inclusive cambiar tus opiniones, porque como no había una verdad universal, entonces todo era relativo. Ellos no creían en que había un ser inmutable, que el conocimiento permanecía, sino que bueno, que una de las virtudes más grandes del ser humano era el cambio. Entonces eso estaba totalmente en contra con las escuelas que en ese momento se estaban desarrollando. Vean allí esa imagen, fíjense que hay un Sócrates que está sentado, dando clase, está pensando, y hay unos hombres que están rechazando sus comentarios, porque bueno, estos hombres sofistas no estaban de acuerdo con las escuelas, no estaban de acuerdo con esos espacios cerrados, no estaban de acuerdo con esa visión. Entonces, fíjense que los sofistas, se les coloqué dos frases llevadas a la ética: cualquiera puede aprender. Si el hombre no es algo fijo, invariable, porque no hay verdad, no hay cosa fija, entonces es posible la evolución humana, el perfeccionamiento del hombre. Eso ellos iban más al cambio, a la transformación. Vean cómo Sócrates dice, la virtud, que es una característica de la asignatura que estamos viendo, no puede enseñarse, porque cada hombre la lleva dentro de sí. Entonces, para Sócrates había algo permanente, había algo que estaba dentro de sí y que había que desarrollarlo. En cambio, para los sofistas, eso estaba en constante cambio y bueno, no partía de una verdad absoluta, sino que se iba transformando. En el caso de Sócrates, que eso lo van a ver ustedes en el transcurso de la clase entre hoy y el miércoles, sus padres fueron como que los promotores de lo que él va después a desarrollar, que es la mayéutica. Que la mayéutica es una forma de enseñanza que se lleva a través del diálogo. Dice, su padre era un escultor, le gustaba el arte, y su madre era partera. Ayudaba en el parir de las mujeres. Entonces, por eso es que él, de esas dos formas de vida, él aprendió a enseñar la mayéutica, que era parir las ideas. Por eso es que ahí dice, ayuda a los hombres a la búsqueda de la verdad. Entonces, la primera frase importante aquí, que quiero que establezcamos, que la anoten por allí, como postulado ético de Sócrates, era conócete a ti mismo. En la medida que tú te conoces, que te encuentras, que te buscas, que sabes que tienes, qué es lo que tú tienes dentro de sí, puedes encontrar esas virtudes, puedes encontrar toda esa fortaleza con la que tú vienes. Por eso es que
Sócrates hablaba de lo racional, por eso es que Sócrates hablaba de la formación intelectual, porque en la medida que tú fortaleces eso, te conoces a ti mismo. Entonces, mira, primer punto importante que se los coloque allí. Fin último de la filosofía es la educación moral del ser humano. En la medida que el ser humano se eduque moralmente, en esa medida va a poder encontrarse a sí mismo. Cada quien encuentra su vocación, su virtud. Recuérdense que la virtud es la característica principal que me lleva a mí hacia la bondad. Es aquello para lo que he nacido. Para Sócrates, para lo que yo he nacido. Entonces, fíjense el ejemplo que coloqué allí. Es tan digno el saber del zapatero cuando el zapatero sabe de lo que hace, es profesional en lo que hace, como el del gobernante. Entonces, cuando yo estoy consciente de mi virtud, cuando yo estoy consciente de lo que he nacido, puede ser un zapatero, puede ser cualquier persona, pero ya va, creo que entró alguien. No. Puede ser cualquier persona, puede ser cualquier profesión, pero lo hace desde la virtud. La justicia también para Sócrates es cuando un individuo encuentra su virtud y lo ejercita de su vocación. Entonces, qué importante aquí, cuando vayan a leer a Sócrates, es que para él, entonces, la formación de esa virtud, la educación moral, el ejercicio de esa virtud dentro de tu vocación es lo que te lleva a ver la justicia, a trabajar con justicia, a encontrar el bien, entre otras cosas. Sócrates se consideraba, o bueno, lo consideraban el filósofo que no sabía nada, porque él siempre decía que él tal cual como dice la frase que les coloca allí, solo sé que nada sé, porque él decía que constantemente uno está recordando lo que conoce. Y ese recordar de lo que conoce lo recuerda a través del fortalecimiento de lo cognoscitivo, de lo intelectual. Entonces, para él era importante, o lo fortaleció, que había que rechazar todo eso que les dije anteriormente con Homero, todo lo cosmológico, todos esos dioses, porque lo más importante era que el hombre fuera o desarrollara su moral. La búsqueda del concepto universal. Para Sócrates, tanto para Sócrates como Platón, siempre buscan los conceptos, qué es el bien, qué es lo justo, qué es lo bueno, o sea, conceptos que no eran criticados porque eran conceptos, eran ideas, y a partir de esos conceptos los seres humanos tenían que dirigir su vida, ¿ok? Como les dije hace rato, la mayéutica fue su forma de expresión, de dar clases como maestro, y significaba simplemente dar la luz, la verdad, por medio del diálogo. Entonces yo, a través de un diálogo constante con mi estudiante, con la persona que estaba conmigo, yo podía dejar que esas personas dejaran salir lo que pensaban, lo que sentían, entre otras cosas. Es muy importante dentro de la formación ética de Sócrates, y también va a ser de Platón y de Aristóteles, la formación del ciudadano. Fíjense que con los griegos aparece la palabra polis, que de ahí viene política. Ellos son los primeros que establecen las leyes, porque ellos fueron los primeros que empezaron a construir la palabra ciudadanía, la palabra ciudad, o sea, todas esas palabras que vienen a ordenar los espacios, ¿ok? Por eso era tan importante que el ciudadano supiera cómo comportarse, que conociera lo que es el bien. Pero ese conocer no lo conocía porque me echaban el cuento mis papás o porque me echaban el cuento en la religión, no, eso lo conocían a través de lo racional, del estudio, de la formación. Si yo conozco el bien y tengo claridad de ese concepto, yo me puedo comportar de buena manera. Esa era la forma como él lo establecía. Conocer la virtud para practicarla, eso ya se los comenté. Entonces, el último bien del hombre es la felicidad. Si el hombre actúa bien, obra bien, va a ser feliz. De esa manera es lo único que puede llevarlo al concepto de felicidad. El conocimiento conlleva la virtud. Como les dije ahorita, si soy un hombre conocedor, si soy formador, si busco esa sabiduría, si yo sé lo que es bueno, entonces yo voy a obrar y voy a ser bueno en la medida que yo conozco eso. En cambio, el vicio, todo lo que tiene que ver con el vicio, los placeres exagerados y todo eso, como lo expresan allí, es ignorancia, es error intelectual, la misma maldad es producto de la ignorancia. Entonces,
quiero que quede claro que en Sócrates, cuando lo vayan a leer, lo más importante es el conocimiento racional y que ese conocimiento racional me permite a mí conocer ideas, conceptos de lo bueno y a partir de conocer y de formarme de lo que es bueno y de lo que significa actuar bien, yo puedo desarrollarlo en mi sociedad, en mi polis, es decir, en mi política, en mi forma de relación, en mis diálogos, en todo esto. Entonces, ese es el primer punto. Yo no sé si ya Víctor, ya puedes hablar por ahí. ¿Estás conectado? No sé, no escucho bien. ¿Me escucha, profe? Sí, Víctor, ¿cómo estás? Un placer. Chévere. Sí, yo también le escucho muy bien a usted. Vale. Bueno, estás allí, ¿me estás Sí, escuchando? escuchándola. Sí, sí, Yo claro. estoy, yo estoy grabando la clase de todas maneras. Si Perfecto, no pueden perfecto. intervenir porque están en otras cosas, entonces más tarde me comentan Dale, pues sí, la clase. lo que pasa es que estaba, bueno, todavía no he llegado, pues. Entonces Dale, estoy hijo, en está camino, bien. pero yo la Voy estoy a escuchando seguir. perfecto. Ok, mira, de introducción, le dije a Ana que yo voy a dar una introducción hoy de los autores y ustedes el miércoles me van a hacer por el WhatsApp me van a hacer una presentación de las lecturas, ¿oíste? Ok, ok, Dale, perfecto. continúa entonces. Dale, Continúa. la sigo escuchando. Dale. Bueno, entonces, bien, vamos al siguiente autor. Después que ustedes vayan al libro y lean a Sócrates, van a encontrar a Platón. Un poco recordar de él. Platón, ponlo en silencio, Víctor, para que se pueda escuchar mejor. Ponlo en silencio. Ok. Platón, muchos dicen que Platón fue en su literatura fue un hombre que escribió, un autor que escribió muchísimos libros sobre su pensamiento. Muchos dicen que fue Platón el que creó a Sócrates en sus libros, muchos dicen que sí, Sócrates existió. Entonces, bueno, pero todos están muy relacionados. Sócrates, Platón y Aristóteles están muy relacionados. Cada uno planteó teorías particulares, ¿no? Platón, voy a repasar un poquito teoría del conocimiento, de repente no se acuerda. Para Platón existía un mundo de ideas, eso lo toma un poco de Sócrates, ¿ok? Hay unas ideas que son conceptos, conceptos mayores, ¿ok? Y que en esos conceptos están las verdades universales, ¿ok? Si yo hablo de bien, hay un concepto de bien que es inmutable, yo no puedo transformar ese concepto. Que hay versiones del bien bajo diferentes posturas y visiones, sí las hay, pero hay un concepto de bien. Entonces, para él estableció la teoría de las ideas. Y esa teoría de las ideas, si se recuerdan un poquito, parte de una visión que él planteó, un mito que él planteó en su momento, eso lo vimos en teoría, no sé si ustedes se los dieron, pero lo voy a recordar, que bueno, él mostró un mito que es la caverna de Platón, en donde, bueno, varios hombres, específicamente 3 hombres, estaban en una cueva y, bueno, tenían muchísimos años sin salir. Bueno, ahí más o menos ven la imagen. Entonces, como ven allí, hay un fuego, ¿verdad? Un fuego en la parte central y ese fuego, ¿qué hace? Que cada vez que pasan estas imágenes que ustedes están viendo allí, vean allí que se ven esclavos, se ven guerreros, se ven diferentes partes de la realidad que uno puede ver, ¿verdad? Lo que vemos son sombras. Vean cómo cada vez que pasa eso, lo vemos nosotros cuando estamos bajo una vela, que estamos tras una vela, lo que vemos son imágenes vistas desde la luz. Entonces, ¿qué decía Platón? Bueno, estas 3 personas que estaban encerradas, que nunca habían visto la afuera, veían solo imágenes de la realidad. Pero un día, uno de los hombres decidió soltarse y salir de ese encierro en el que estaba. Y comenzó a darse cuenta que lo que estaba fuera de la cueva era diferente a esas imágenes que veía. Primero vio el sol. Para Platón, el sol es el bien. Cuando él conceptualiza el sol como lo primero que ve ese hombre, porque lo primero que ve es el sol, para él el símbolo del sol es el bien mayor, la sabiduría mayor. Es decir, la luz, el sol, lo que representa el sol, es lo que nos lleva al bien mayor, una sabiduría que está por encima de todo y que es una sabiduría
que en la imagen se simboliza a que yo soy capaz de salir de la esclavitud que me generan los sentidos, este constante ver tantas imágenes copiadas en mi realidad, y yo tengo esa capacidad a través, obviamente, del estudio, de la búsqueda del conocimiento, de la formación intelectual, de observar la realidad un poco más amplia, de abrirme a otras cosas, es que yo puedo salir a ese sol y puedo darme cuenta que mucho de mi realidad está copiada, que no es la realidad la que yo, muchas de las cosas que yo veo no son las cosas que realmente existen. Entonces, esta idea, esta teoría de las ideas, ¿qué fue lo que ayudó? Platón fue el primero que ayudó a hacer conceptos, a construir los conceptos de las cosas, porque en ese momento se estaba construyendo todo lo que era la lógica, lo dialógico. Entonces él comenzó a darle terminología a las cosas. Entonces el mundo concreto, que es el que nosotros vivimos, que Platón dice que es el de la sombra, ese mundo cambiante y relativo, todo eso que nos rodea, que nos hace sentir que estamos de paso, que son apariencias, es el mundo de los fenómenos, es un mundo de sombras, ¿no? Y el mundo de las ideas es el mundo donde están presentes las ideas eternas, los modelos. Esto primero es importante para que puedan entender cuando lean a Platón. Entonces, para él, igual que en Sócrates, conocer es recordar. En la medida que yo conozco, en la medida que yo me formo, en la medida que yo me lleno de ideas, de conceptos y puedo llegar un poco más en amplitud a mi realidad, en esa medida yo voy a recordar lo que realmente existe. ¿Ok? Entonces, dentro de esos conceptos está el bien. Eso lo vamos a discutir el miércoles. Está el bien. Y el bien es un concepto que lo recuerdo en la medida que yo conozco sobre el bien. ¿Ok? La teoría de Platón para ética va a ser un poco más psicológica, va a ser un poco más llevada hacia la búsqueda de esos conceptos que tienen que ver con las virtudes, con todo lo que me va a llevar a mí a fortalecer mis capacidades, todo lo que yo tengo dentro de mí. ¿Ok? Esa sería como la primera parte. Ya que me está escribiendo alguien de ética. Sí. Que no puede entrar. Bueno, continuamos. Déjame ver aquí. Ajá, continuamos. Bien, vamos con Aristóteles. Es en la misma línea, estamos en la misma línea. Entonces, no perdamos el concepto de las ideas, ¿no? Hay conceptos universales que me permiten a mí visualizar un bien supremo. En el caso de Aristóteles no se va tan a la visión celeste de Platón. Él dice que las cosas no están tan separadas y que el hombre está relacionado con esas ideas, y por eso él es el primero, por eso les hablaba en la clase pasada, él es el padre de la ética, porque es el primero en decir que el bien supremo, el concepto de bien supremo, de ese bien que habla Platón, su fin último es la felicidad. Es decir, todos los seres humanos nacemos para ser felices. Dentro de nosotros, así como lo decía Sócrates, dentro de nosotros hay un placer, un sentido de vida que tiene relación con la felicidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, fortalecerla, desarrollarla y tratar de buscar puntos medios para que esa felicidad se dé. Esa es su primera visión ética. Como les coloqué allí, el bien de la medicina es la salud, entonces el bien del ser humano es ser feliz. ¿Ok? Felicidad va a depender para Aristóteles del estilo de vida que elija el hombre. O sea, el hombre va a elegir un estilo de vida. ¿A partir de qué? Bueno, hay un ejercicio importante de una vida contemplativa, que es la que guían estos tres filósofos. Es una vida que tiene que ver, que es superior a la vida de los placeres, que es esa vida relacionada con el conocimiento, con la formación, con lo intelectual. Es esa vida que te hace razonar en el momento que tú vas a tomar decisiones, es esa vida que te hace obrar bien. Por eso les decía, yo no puedo comportarme bien o obrar bien si yo no conozco lo que es el bien. ¿Okay? Entonces, para
Aristóteles, es necesario tener un estilo de vida contemplativo, un estilo de vida que no sea tan llevado por los placeres para uno poder realmente llegar a esa felicidad. La virtud. Fíjense que esos términos son importantes en esta materia. Virtud. Son ciertos modos o hábitos de obrar. Entonces, dentro de la virtud siempre vamos a tener dos visiones opuestas, ¿ok? Siempre va a haber dos visiones opuestas entre en equilibrio, en lo que puede ser exacerbado y lo que puede ser menos, ¿ok? Entonces, dentro de ellos, dentro de estos dos puntos, A y B, siempre hay una mitad, que hay un punto medio en la que para él es el punto de la felicidad. Las virtudes intelectuales, para él, bueno, son ser racional, la sabiduría, o sea, para todos se necesita una sabiduría para poder tener entendimiento de las cosas, comprensión de las cosas y prudencia. Son dos términos importantes aquí. La felicidad está en la vida virtuosa. En la medida que tú desarrollas estos modos y hábitos constantes de obrar, vas a ser feliz. La virtud es un modo de ser selectivo. Entonces yo en mi vida tengo que ser selectiva, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por qué, por la razón y por aquello que decidirá el hombre prudente. Entonces fíjense que estos aspectos son fundamentales en lo que se va luego a desarrollar como las visiones éticas, los principios éticos, inclusive los valores que se van a enseñar en las escuelas, que eso va a ir pasando de periodos históricos a otros, ¿ok? Felicidad. Entonces, concepto de felicidad. Vivir bien y obrar bien. En la medida que tú vives bien y obras bien, entonces vas a ser feliz. La teoría del justo medio, según Aristóteles, importante esta teoría, cuando lo vayan a leer, es la recta razón. ¿Qué decide un hombre prudente? Entonces, un hombre prudente a la hora de tener una situación puede decidir entre dos puntos, como les dije al inicio, elegir el medio. Entonces, este término medio es una posición intermedia entre lo que es el exceso de yo escoger un punto A que puede ser excesivo a un punto B que puede ser por defecto en desequilibrio, pues, porque tampoco es uno o lo otro, pues. Entonces, ese punto medio, que ¿cómo lo adquiero yo? ¿Cómo llega a mí? Bueno, con sabiduría, con conocimiento, con puntos medios en donde yo puedo decidir en mi vida, en mi camino, donde yo debo elegir, ¿ok? Este punto medio me apunta al equilibrio entre lo que son las pasiones, las acciones, las emociones. Muchas veces decidimos por emociones, por aspectos que tal vez no nos van a llevar a la verdadera decisión. Entonces, elegir el punto medio nos va a permitir conseguir el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, aquí les coloqué una frase de él. El valor es el justo medio entre la cobardía y la temeridad. Fíjense que la cobardía y la temeridad son aspectos que están súper en punta cada uno, o sea, punto A y un punto B. Y el valor se encuentra en el medio. Entonces podemos poner muchísimos ejemplos en los que pueden haber puntos extremos y yo puedo escoger un punto medio. Es como una primera parte para que observen cómo Aristóteles en su momento estableció teóricamente una manera de vivir y guiarse hacia la felicidad. Los otros autores que vamos a ver en esta clase son autores que pertenecieron a escuelas que vinieron después de Aristóteles. Es Epicurio, están los cínicos, están los estoicos. Eran escuelas un poco más pequeñas, pero eran escuelas que también fueron éticos, o sea, fueron escuelas éticas. Y cada uno de ellos se caracterizó porque vivían éticamente, o sea, formaban a la población para vivir éticamente. La gente comenzó a establecer principios dentro de su ciudadanía, de su comportamiento con el político. Entonces, todas estas escuelas partieron de la lógica aristotélica, que la encuentran en el libro de Ética de Nicomano. Es un libro básico de la ética griega. Y bueno, ellos partieron de que si para ser feliz, es que es lógico, todos los seres humanos nacen para ser feliz, entonces tenemos que hacer ciertas cosas. En el caso de Epicurio, que fue el que yo les dije a ustedes que revisaran en el video que les pasé,
lo van a leer también en el libro, van a leer que los epicúreos trataban de evitar el dolor. Ellos buscaban el placer, pero un placer muy equilibrado. Su cultura, la cultura hedonística, era vivencial, actual, pues estaba relacionada con liberarse de las preocupaciones, curar esos sufrimientos humanos constantes, porque había que liberarse de las preocupaciones. Entonces ellos disfrutaban de los placeres necesarios, pero con moderación y calma. Trataban de cuidarse el espíritu a través del cultivo de esos placeres. ¿Okay? Evitaban los deseos que producían incomodidad. Eso era un poco su trabajo racional que hacían diario. O sea, el conocimiento y la sabiduría que ellos establecían les generaba que una imperturbabilidad del espíritu, es decir, no estaban perturbados por lo que les sucedía en su exterior, porque, bueno, tenían un trabajo interno que desarrollar diariamente. Entonces, todas las actividades que ellos hacían eran actividades que no perturbaban el espíritu. Sobre todo, no se relacionaban con lo político, por eso se los coloqué allí. Estaban más relacionados con la amistad, con sus relaciones más cercanas y no los llevaban o no se acercaban a los dioses porque no creían en eso. Entonces, esa era un poco la visión epicúrea de esa visión vivencial que era tan importante para él. En el caso de los estoicos, que también los vamos a ver un poco más, igualito, o sea, partían de la frase para ser felices. El ser humano nació para ser feliz. Entonces, ¿cómo hago yo para ser feliz? Bueno, yo puedo ser feliz si yo vivo como un ser mortal. Si yo estoy consciente de que yo voy a morir, de que soy un ser finito, ¿ok? Entonces, los estoicos aceptaban la vida como animales. ¿Cuál animal? O sea, yo estoy en relación con la naturaleza me muestra lo que yo debo hacer. Entonces, bueno, eran seres muy naturales, seres muy llevados a lo que el movimiento natural les daba. Fíjense, aquí en la brecha tienen a Zenón, vean cómo es, parece un monje, eran hombres que soltaban todos esas ataduras, pues que lo llevaban desde las posturas políticas, entre otras cosas. Fíjense la frase, si es malo o es bueno, lo sé. Lo cierto es que es humano. O sea, todo lo que representaba lo humano era parte de sí mismo y ellos no lo criticaban. Muchos soldados romanos eran estoicos, estaban relacionados mucho con esta escuela. Ellos expresaban que sufrimos todo lo que los demás sufren, es decir, todos de alguna manera estamos relacionados por el sufrimiento. Y la virtud, que es lo que nos interesa a nosotros, el concepto de virtud aquí consistía en vivir de acuerdo con la naturaleza, usar la razón y aceptar el destino. Entonces aquí es fundamental que mi razón, toda esa formación intelectual, todos estos aspectos que tenían o que estaban relacionados con mi formación, mi sabiduría, iban dados hacia mi relación con la naturaleza. Entonces, este es un poco el estoicismo. En el caso de los cínicos, ven allí la imagen a la derecha, está Diógenes, que es el padre de los cínicos, o sea, el que estableció inicialmente una escuela que era más una escuela que se daba afuera. Ven allí a Alejandro Magno, eso es el que está en la imagen, una imagen muy famosa, en donde el gran guerrero Alejandro Magno se le acercó, bueno, porque Diógenes era muy famoso, y trató de hablarle, y él lo único que le dijo era que se echara a un lado porque le estaba quitando la luz del sol y él se estaba asoleando. Entonces es una imagen muy famosa dentro de la historia universal que muestra un poquito, muestra en esto que Diógenes no estaba atado a nada, era un hombre muy libre, ni siquiera le interesaba quién era Alejandro Magno, porque para los cínicos el ser feliz también era lógico porque pertenecía a lo humano, pero para ser feliz yo tenía que tener la libertad absoluta y radical. Eran radicales en cuanto a su libertad. Nadie les determinaba su libertad. Entonces, ahí ven cómo se comporta, mostrarle un poquito la imagen que sigue. Miren cómo vivía Diógenes. Diógenes era un hombre, su padre era banquero, era un hombre de mucho dinero y él decidió soltar todo
para irse a las calles a vivir como los perros. En este caso, perritos que vivían en condición de calle. Ustedes también han visto perritos que viven en condición de calle, que tienen que vivir todos los días en la búsqueda del alimento, pero bueno, para Diógenes eso era una forma de vida. Por eso les coloqué aquí en la presentación. Vivir en la calle, hacer lo que yo quisiera, mis modos de pensamiento eran: no existen ataduras sociales, nadie me ata porque yo soy libre. Entonces, de alguna manera ellos vivían una vida carente de necesidades, porque como rechazaban los bienes materiales, no querían ningún tipo de bienes materiales, ni exigían ningún tipo de bienes materiales, entonces tenían carencia de eso. Y ellos explicaban dentro de su formación que en la civilización, que estar o vivir en civilización es un mal y que la felicidad se encuentra en la naturaleza. Un poco parecido a los estoicos, pero con mucha más libertad, en una vida sencilla, en una vida tranquila, el hombre con menos necesidades. Cuando nos establecemos menos necesidades, somos más libres. Entonces, la libertad se llega mediante la transmutación de valores. En la medida que yo suelto todo eso para los cínicos, yo voy a ser más libre. Hay una frase de Diógenes que dice: no ser esclavo de nadie ni de nada, en el pequeño universo donde uno haya su lugar. Entonces, hay una libertad, una autosuficiencia y un desapego. Vean cómo él era un hombre, bueno, para su tiempo, un hombre sabio, pues, de mucha lectura, pero bueno, esas eran las condiciones en las que él vivía. Pues. Para Diógenes, los hombres están enfermos de no saber vivir. Parece que es más temible soportar un vaso inflamado o un diente cariado, que lo decía él, que un alma estúpida ignorante. Es decir, somos capaces de aguantar todo eso, a poder asumir que hay almas que están perdidas, pues ignorantes, que no saben nada, ¿no? Toman como modelo los animales, ya se los dije. ¿Por qué? Porque, bueno, por la autosuficiencia, porque es una manera de vivir desapegado. Y eso básicamente es la postura ética. Yo me puedo bastar de mí mismo y mi fortaleza propia, me permite a mí una rigurosa disciplina física y mental. Porque aparte hacían ejercicio dentro de las condiciones que ellos tenían, ¿no? Como final de esta parte de los cínicos, nos queda entonces que a partir de esa adaptación que ellos toman de los animales, que tienen pocas necesidades, que se adaptan rápido a las situaciones en las que encuentran, esa capacidad de adaptación, de no necesidades, de poder estar en cualquier lugar, es su visión ética. O sea, mi visión, sus principios, una libertad, una autosuficiencia y un desapego. La manera que yo desarrollo todo esto en mi vida, de esa manera voy a ser feliz. Entonces, fíjense cómo cada escuela va estableciendo formas de cómo el ser humano puede alcanzar su felicidad. Pero todas ellas parten, vamos a irnos a Sócrates, ¿verdad? Del conocimiento de sí mismo. En la medida que yo me conozco a mí mismo, en esa medida yo puedo conocer, ¿verdad? En la medida que yo me conozco a mí mismo, en la medida que yo fortalezco toda esa bagaje intelectual que yo tengo, en esa medida es que yo puedo conocer lo que está dentro de mí. Y no lo que está dentro de mí viéndolo desde un alma, de un espíritu, de algo emocional, no. Tiene que ver con lo intelectual, con lo que yo he nacido, con esas fortalezas, porque para los griegos, que fueron los primeros que hablaron de esto, el ser humano es netamente racional y que dentro de esa racionalidad que está presente el ser humano hay categorías, hay características que lo hacen ser para ellos un ser superior ante otros seres y que lo hace desarrollar muchísimas capacidades, ¿okay? Y en este caso, que nos importa en la asignatura, que son las virtudes. Entonces, ¿qué quiero? Quiero yo aquí, ya que ustedes están ahorita en la calle y no pueden escuchar, pueden intervenir. Yo lo que quiero es que escuchen la clase, esta segunda clase, puedan revisar la lectura que yo les dejé, puedan hacer esa triangulación de las lecturas, la clase, y luego el miércoles, que es cuando nos vamos a encontrar por WhatsApp, lo podemos hacer toda la tarde porque no hay problema
en la intervención del WhatsApp, que ustedes puedan hacerme un video, me gustaría un video porque así conozco a los que no puedo ver y ustedes lo pueden hacer por su WhatsApp, en donde me van a hacer, bueno, se presentan como una exposición, véanlo como una exposición por WhatsApp. Entonces ustedes se presentan y luego me van a explicar el autor que les toca. Yo voy a pasar ahora, ya pasé los epicúreos, pasé Aristóteles, voy a ver si consigo algo de Sócrates. Entonces ustedes me explican lo que les toca y ahí comenzamos a discutir el tema. Okay, podemos hacer la relación con lo que yo estoy hablando ahorita y lo que me interesa para el miércoles es que quede claro los postulados éticos de cada uno de los autores dentro de lo que es la ética griega. Eso es lo que me interesa para el día miércoles. Entonces, bueno, por ahora voy a dejar de grabar. Tener grabación. Perfecto. Para yo poderla subir al